Hoy analizamos qué le puede suceder a Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil, con su actitud. Como muchos de vosotros ya sabéis, los canales pequeños como este, que damos una información alternativa a los medios de comunicación tradicionales, tenemos cada vez menos visibilidad en YouTube. Por eso quería pediros vuestra ayuda a través de la suscripción, el like al final del vídeo, por supuesto, si os gusta el vídeo, y también la difusión de la información a través de las redes sociales con vuestros amigos. ¿Cómo podéis hacer eso? Pues muy fácil, compartiendo este vídeo, por ejemplo. Muchas gracias y disfrutad del vídeo. Pues sí, amigos, parece que estamos viviendo unos momentos muy convulsos que saldrán en los libros de historia. Dentro de estos tiempos convulsos están países como Brasil, en el que su presidente sigue negando la gravedad de la crisis sanitaria que asola prácticamente todo el mundo. En este sentido, tenemos que destacar varios factores que pueden hacer posible la destitución inmediata del presidente de Brasil, según la Constitución brasileña. Y es que el presidente Bolsonaro cree que es más importante no parar el país, para no paralizar las actividades económicas imprescindibles de Brasil, que según él puede caer en la bancarrota, que intentar paralizar las actividades económicas del país por la salud pública de los ciudadanos. Brasil es un país muy grande en cuanto a territorio y también en cuanto a cantidad de habitantes. Brasil tiene más de 200 millones de habitantes, algo que puede generar un grave problema en la sanidad del país si se generaliza. Vamos a analizar qué es lo que quiere hacer el ejército brasileño con Jair Bolsonaro si no recapacita. Vamos a verlo. Los militares brasileños se acercan al vicepresidente de Bolsonaro ante el agravamiento de la pandemia. Las Fuerzas Armadas brasileñas han enviado señales de alerta ante las reacciones del presidente Jair Bolsonaro a la crisis sanitaria. Esta semana, representantes de la aeronáutica, el ejército y la armada le adelantaron al vicepresidente, el general Hamilton Mourão, que podría contar con su apoyo si Bolsonaro dejase su puesto, ya sea mediante un juicio político o una renuncia. Aunque el debate se ha intensificado desde que la crisis de salud empeoró, las posibilidades de que Bolsonaro deje la presidencia son muy remotas. En más de una ocasión el presidente dijo indirectamente que no renunciaría. Esto dijo en Twitter: "Nunca abandonaré al pueblo brasileño, a quien debo lealtad absoluta". El titular de diputados, de Rodrigo Maia, responsable de poner en marcha un eventual proceso de impeachment, declaró esta semana que el asunto no está, al menos por ahora, en la agenda del Congreso. Aún así, el ejército ha mantenido reuniones en Brasilia, incluso con aliados de Bolsonaro y miembros civiles de su primera línea. Esta semana se celebraron al menos 2 reuniones en las que se discutieron escenarios hipotéticos a medio y largo plazo. ¿Qué opináis vosotros? ¿Es un elemento a tener en cuenta este factor militar, los militares presionando al entorno del presidente Bolsonaro para que cambie de actitud? ¿Es algo coherente que los militares empiecen a presionar para la toma de decisiones gubernamentales? ¿O estamos viviendo una especie de golpe de Estado dentro de Brasil? Esto es lo que quiero que respondáis con vuestras opiniones en los comentarios abajo. Mientras seguimos hablando de qué es lo que se ha hablado por parte de los militares y cuál es la acción que quieren realizar estos soldados o este ejército brasileño. También hay nombres sobre la mesa de los que se habla para sustituir eventualmente al presidente Bolsonaro. ¿De quién se trata y qué problemas ha habido dentro del gobierno de Bolsonaro en los últimos tiempos? Vamos a seguir. 2 participantes de estas reuniones informaron al medio de comunicación español El País que el grupo está preocupado por un posible aumento repentino en los registros de infectados y muertes causadas por la enfermedad y que esto está relacionado con el discurso negacionista de Bolsonaro sobre la gravedad de la pandemia. Destacaron que cuando el presidente sugiere poner fin a las cuarentenas y el aislamiento social decretado por los gobernadores y alcaldes de diferentes ciudades, como por ejemplo Sao Paulo, suena insensible a la gravedad de la pandemia. Y es que estas personas, estos militares, también tienen familiares mayores, padres,
madres y familiares con, por ejemplo, enfermedades crónicas. Y no quieren que sus propios familiares mueran por esta causa, cuando ven que hay una solución muy drástica y muy importante que se puede tomar, que son las cuarentenas, cosa que están haciendo en otros países. En este escenario, creen que la popularidad de Bolsonaro puede caer en picado si se muestra como un líder fallido que prefiere apalancar la economía antes que salvar vidas. Él tiene un discurso de guerra, pero quien está en la primera línea de una guerra es un soldado que sabe que puede morir. En una pandemia no podemos poner a todos en la misma situación que los soldados, dijo uno de los miembros del grupo de manera reservada. El martes, el comandante del ejército, general Edson Leal Puyol, trató de eximir a las Fuerzas Armadas de cualquier responsabilidad por la crisis. Al contrario de lo que defendió el presidente, declaró que los militares sí deben preocuparse por la crisis sanitaria y dijo que combatir la propagación de la enfermedad es quizás la misión más importante de nuestra generación. En Brasilia también ha circulado la tesis de que el presidente podría tomar una decisión extrema y decretar un estado de sitio, que depende de la aprobación del Congreso Nacional, donde Bolsonaro no tiene mayoría, que suponga restricciones a la libertad, comunicación y suspensión de garantías constitucionales. Si bien sería una decisión extrema, Bolsonaro podría argumentar que solo trata de salvar a Brasil. La vieja política, sin embargo, no lo acompaña en estas decisiones. Oficialmente, el presidente dice que no ha decretado el estado de sitio porque estaría dando una señal de pánico a la población. Entre líneas, sin embargo, envía mensajes contradictorios. El pasado viernes, en una entrevista con el periodista José Luis Datena, de TV Band, se le preguntó si tenía la intención de dar un golpe de Estado y cerrar el país. Quien quiera atacar nunca dirá que quiere atacar. Debido al tono de estas señales, los militares se acercaron al vicepresidente. Mourão es uno de los suyos, pero no cosecha un apoyo cerrado. En el ejército, el vicepresidente llegó a ser visto como un radical cuando en 2015 sugirió que las Fuerzas Armadas podrían intervenir ante una crisis política. ¿Es esta la crisis política a la que se refería Mourão? ¿Es este su momento para llegar a ser presidente de Brasil? Porque recordemos que aunque sea un aliado férreo del señor Bolsonaro, la gente, personalmente, tiene también su afán de protagonismo, y este puede ser su momento. En ese momento, en 2015, la presidenta Dilma Rousseff, primera ministra, estaba en un mal momento. En ese momento, la presidenta Dilma Rousseff estaba en un mal momento y el Lava Jato comenzaba a revelar escándalos de corrupción en serie. En el campo político, Mourão fue la quinta opción de Bolsonaro para componer su dupla electoral. Fue elegido en el último minuto, ante las negativas de otros políticos por la desconfianza del propio presidente. Mourão tampoco está bien considerado entre la familia Bolsonaro. Su principal enemigo entre el clan es el concejal de Río de Janeiro, Carlos Bolsonaro, hijo del presidente. Al principio de su mandato, Mourão comenzó a recibir embajadores extranjeros para demostrar que Brasil no se cerraría al mundo. También fue el principal articulador del acercamiento a China, el principal socio comercial de Brasil. A partir de entonces llegó a ser visto como una voz moderada en un gobierno de ultras. Entre el núcleo duro e ideológico del Plan Alto, el acercamiento con China se interpretó como una traición al presidente, que quería distanciarse de los comunistas, ya que esta persona, Jair Bolsonaro, tiende más a la derecha, dicho de una manera suave. En la práctica, la ideología se dejó de lado y el comercio entre las dos naciones se mantuvo en su apogeo. Mourão fue puesto a un lado. Actuó, sin embargo, en algunos momentos clave, como cuando se discutió si Brasil apoyaría o no una intervención militar en Venezuela para secundar a Juan Guaidó en su choque contra el presidente Nicolás Maduro. Más recientemente comenzó a coordinar el Consejo Amazónico, un colegiado reactivado después de la crisis de los incendios forestales en el Amazonas. Esta semana el vicepresidente tuvo que contradecir a su jefe. Dijo que Bolsonaro había sido mal interpretado al defender que el país debería priorizar la economía. Puede ser que Bolsonaro, se expresase de una manera, digamos, que no era la mejor, pero lo que trató de planear fue la preocupación que todos tenemos con la segunda ola del virus, como se llama en este momento. Bolsonaro reaccionó el viernes. En la entrevista con Band dijo que Mourão se sentía libre de hablar por ser imprescindible, es decir, que no puede ser separado de su cargo. Con el debido respeto a Mourão, dice Bolsonaro de manera textual, él es mucho más rudo que yo. Algunos dicen que incluso soy muy amigable cuando estoy cerca de Mourão. Él es el único que no es resignable en el gobierno, por lo que puede estar tranquilo. En este contexto de tensión, Bolsonaro enfrentó a los gobernadores, se aisló políticamente y escuchó protestas contra su gobierno en las principales ciudades del país. Esta semana perdió el apoyo de un importante aliado, el gobernador de Goiás, Ronaldo Caiado, pero el ajedrez político está lejos de estar definido en el país
sudamericano. Tras la presión del presidente para reactivar la economía, 3 gobernadores autorizaron la apertura parcial del comercio en sus estados, Rondônia, Santa Catarina y Mato Grosso. Los próximos movimientos dependerán de la gravedad de la pandemia en Brasil. Como vemos, Brasil empieza a tambalearse en cuanto a la estabilidad política que ha tenido durante los últimos tiempos. Esta crisis sanitaria va a quitarse de en medio gobiernos que parecían estables, junto con la división que existe en estos. Es decir, hay países que están tomando decisiones y junto al gobierno hay personas que estaban a favor de este gobierno y que ahora ponen el grito en el cielo por la situación que se está viviendo. Este es el caso de Brasil, donde la división entre diferentes actores políticos importantes está haciendo mella también en la población, que está empezando a desesperarse con las decisiones que está tomando su presidente, el señor Bolsonaro. El problema de Brasil va a ser el problema también de muchos países en el mundo. No digo que vaya a tener que ver con los militares entrando para sustituir a algún presidente, pero sí que van a caer muchas cabezas de aquí en adelante cuando todo esto se solucione, porque ha habido muchos países en los que se ha cometido verdaderas atrocidades decisorias, es decir, unas decisiones que han implicado muchos muertos en diferentes países. Veremos lo que sucede en Brasil y en el resto del mundo. Bueno amigos, muchas gracias por haber visualizado el vídeo, ya sabéis, podéis darle al like, suscribiros, por supuesto. También podéis difundir el mensaje, este vídeo con vuestros amigos en redes sociales y lo más importante, mostrar vuestras teorías y opiniones en los comentarios abajo del vídeo. Muchas gracias y hasta la siguiente amigos. Hasta luego.